Tenemos una mesa muy importante hoy. Tenemos una mesa, habla de muchas cosas que le interesa al pueblo, tanto mexicano como América Latina. Cómo es la participación ciudadana en el aspecto democrático, que es lo único que sabemos o ejercen los latinos y mexicanos por medio de su voto. Hoy vamos a platicar de muchos temas como el voto en general, luego análisis del derecho de movimientos, igual mujeres hidalguenses, su participación política en las elecciones. Tenemos también dimensiones autoritarias de la democracia en América Latina. Debemos definir la izquierda en México 2018-2030 y vamos a iniciar la innovación en la administración de salud durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Un tema tan interesante, ha cambiado muchas cosas en la vida cotidiana de los mexicanos. Le presento a Sergio Gustavo Astorca y Alejandra Vanessa Balmaceda. Bienvenidos. Sí, nada más les recuerdo, tenemos 15 minutos y 2 minutos más para ampliar el tema. Bienvenido, Sergio. Adelante. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Desde ya agradecemos, digamos, esta oportunidad por participar de este evento que ustedes dignamente han organizado. Ya es la tercera edición. Creo que ya compartí pantalla. ¿Ustedes lo pueden ver? Ok. Sí, Sí. Ok, genial. Bueno, en este momento a Alejandra se le ha complicado conectarse, pero bueno, yo voy a, digamos, exponer esta ponencia que se basa en un proyecto de investigación que hace algunos años nos aprobaron, un proyecto binacional porque, digamos, involucra a universidades en México, pero también a universidades en Argentina. Y bueno, este es un proyecto que surgió en el contexto de la pandemia, pero que bueno, luego se expandió para poder ir profundizando algunas cuestiones. Pero como bien lo decía nuestro colega, digamos, el tema de la administración, de las cuestiones vinculadas al Estado, digamos, vinculados a los sistemas democráticos, está presente y bueno, estuvo más presente aún con el contexto de la pandemia, este contexto de crisis sistémica que se vivió. Pero lo interesante es ver los aprendizajes que hemos adquirido con el correr del tiempo, porque no sabemos que en cualquier momento puede aparecer una nueva pandemia, un desastre natural, alguna cuestión de emergencia, ¿no es cierto? Que nos tengamos que volver a esas cuestiones que por ahí vivimos hace algunos años atrás en todo el mundo, en México y bueno, en muchas de nuestras ciudades. Entonces, este proyecto trata de detectar este concepto de la innovación en los servicios, particularmente la administración de salud, en un caso concreto de una obra social, digamos, de una agencia que se encarga de la atención de trabajadores, en este caso trabajadores estatales o trabajadores públicos, en una ciudad en Mendoza, Argentina. Entonces, bueno, la idea que quisimos, digamos, desarrollar era darle contenido empírico a este concepto de innovación, pero innovación en servicio. Cuando uno lee mucho de literatura vinculada a la innovación, encontramos conceptos vinculados a la innovación en productos, en procesos, vinculados a algunas empresas, pero el concepto de innovación en servicio es algo relativamente nuevo y bueno, que se está trabajando y se lo vincula mucho con la innovación en los servicios públicos, ¿no es cierto? Entonces nosotros nos focalizamos en el análisis de esto, de la innovación de los servicios, particularmente la administración de salud en algunas agencias
vinculadas a esto. El organismo que, digamos, la unidad de análisis fue la Obra Social de Empleados Públicos en el periodo 2020-2021 y como las funciones que tiene esta agencia son variadas, tratamos de detener en la prestación de los servicios de salud a personas con patologías diagnosticadas y sobre todo con enfermedades graves, ¿no es cierto? ¿Cómo evolucionó la atención de la salud para estas personas, para estos trabajadores públicos que tenían antecedentes o patologías diagnosticadas o enfermedades crónicas? Nos basamos mucho, bueno, en la información de este organismo público, el tablero de comando, hubo acceso a información de informes de gestión, de las páginas web, pero también hicimos entrevistas a los directivos, entrevistas semiestructuradas. Y de algún modo la pregunta de investigación que nos condujo fue ¿qué estrategias utilizó esta obra social de empleados públicos en Mendoza para brindar continuidad durante la pandemia en la prestación de los servicios a personas con patologías previamente diagnosticadas? Ya, bueno, te debería conversar un poquito sobre esta agencia estatal, ¿no es cierto?, que es pública, depende en este caso de un ministerio que es el Ministerio de Salud y tiene autonomía, autarquía, en tanto funcional como financieramente, y depende de un estado provincial, vendría a ser un estado federal, ¿no es cierto?, y que atiende a más de 400.000 afiliados y esto representa más o menos el 17% de la población de este estado, o podría denominarse provincia, como en el caso de estudio. Y bueno, bueno, ¿cuáles fueron las medidas que tomó esta agencia en virtud de la emergencia declarada por el COVID-19, ¿no es cierto?, hace algunos años? Entonces, cuando, bueno, buscamos obviamente bibliografía referente a lo que es la innovación en los servicios, y bueno, ahí nos encontramos con una variedad de conceptos, de definiciones. En principio, la innovación en servicio es lo nuevo o lo mejorado en la prestación de un servicio determinado. Pero esto incluye a veces dos variables importantes. Una es el valor de uso que tiene esta mejora o este nuevo servicio, pero también hay un valor público asociado a este nuevo o mejorado servicio. Con el valor de uso, digamos, nos referimos a cuestiones vinculadas a la accesibilidad, a los beneficios de alguna manera que se le brindan a los usuarios de este nuevo o mejorado servicio. Eh, pero cuando hablamos de valor público del servicio ya nos referimos no solamente a los usuarios, sino a los no usuarios, ¿no es cierto?, a beneficios que, digamos, están asociados a este nuevo o mejorado servicio, pero que también de alguna manera benefician o le dan, digamos, cuestiones positivas a la comunidad en general, a la ciudadanía. Entonces, esas son dos cuestiones interesantes cuando uno habla de innovación en servicios, el valor de uso y el valor público, ¿no es cierto? Cuando, bueno, empezamos con las entrevistas y los primeros resultados, obviamente que nos comentaban de las diferentes estrategias que se emprendieron. En el caso de agencias estatales, muy pocas habían de alguna manera avanzado en temas de digitalización, del acceso a nuevas tecnologías. Por ahí sí, en grandes ciudades, digamos, en grandes centros urbanos la digitalización llegó más, digamos, pronto, pero en otros lugares más rurales, como en este caso, bueno, porque otro detalle, digamos, de la provincia de Mendoza, es que, digamos, la gran mayoría del territorio se compone de poblaciones rurales, alejadas de los grandes centros urbanos. Pero bueno, esta organización, esta obra social o esta agencia pública
presta servicio en todo el territorio, es decir, la mayoría en poblaciones de territorios rurales, pero también de las grandes ciudades. Y bueno, y ahí nos encontramos con esta disparidad en cuanto a la digitalización de los servicios, pero que con la pandemia obviamente se universalizó la estrategia de digitalización para de alguna manera dar continuidad a los tratamientos médicos que requerían estas personas con patologías crónicas. Hubo también digitalización de los circuitos administrativos, una ventanilla única, también el diseño de recetas digitales. Bueno, esto es lo que nos mencionaban los entrevistados y también lo que podemos encontrar, digamos, con los informes de gestión de esta institución. Pero lo interesante también es que esto llegó y se quedó, digamos, luego de que ya se levantara la pandemia por el COVID-19, digamos, estas estrategias, estas innovaciones, de alguna manera en los procesos, en la gestión, continuó, digamos, hasta el día de hoy. Pero, digamos, porque había, como decía antes, resistencias a la implementación de estas estrategias de digitalización por ejemplo, recetas digitales, la atención médica a través de, por ejemplo, dispositivos electrónicos, ya sea celular digamos, este tipo de comunicaciones a través de Zoom o otro tipo de plataformas, pero hoy en día ya está, digamos, instalado, ¿no es cierto?, en las agencias de salud. Y eso es muy interesante ver, incluso cómo algunos médicos ya están, digamos, diagnosticando o incluso llevando a cabo prácticas sanitarias a través de estas nuevas tecnologías. Esto es muy relevante, sobre todo, como decía, en territorios por ahí donde, digamos, la infraestructura de los servicios públicos no es tan accesible, ¿no es cierto?, como a las grandes ciudades. Entonces, esto es interesante ver, bueno, para nuestro caso de estudio, unos datos, digamos, de la utilización, por ejemplo, de recetas digitales. Aquí tal vez debería definir un poquito esto de las recetas digitales. Vendrían a ser, digamos, aquellas, cuando hay una atención médica a través de un dispositivo electrónico, ¿no es cierto? El médico debe, digamos, luego de hacer el diagnóstico, emitir una receta, digamos, una denominación de los medicamentos que el paciente requiere para que luego recurra a una farmacia o a otro centro de atención médica más especializado. Pero bueno, antes se hacían en forma manual y con la pandemia ya quedó, digamos, de alguna manera impuesto esto de las recetas digitales. Entonces ahí vemos cómo, digamos, se han algunos datos de la cantidad de recetas que se emitieron en estos años, el promedio de uso mensual. También, bueno, la cantidad de los usuarios o los afiliados, la edad de estos, digamos, que utilizan este tipo de servicio o de innovación, como nosotros le llamamos, eso en estos años. Vemos que predomina, sobre todo en edades de más de 45 años, la utilización de este tipo de recetas. Y bueno, y por municipios, les comentaba que esta provincia o este estado, Mendoza, digamos, la mayoría de los municipios son municipios rurales. Y bueno, y ahí, digamos, se destaca cuáles son los que más han utilizado este tipo de servicios. Lo interesante que, digamos, también algunas cuestiones, digamos, de esta implementación de estos nuevos servicios o estas nuevas estrategias en la gestión, sobre todo en la atención de la salud, implicó la adaptación de los trabajadores y de las trabajadoras a estas nuevas modalidades de gestión, ¿cierto? Porque muchos de ellos incluso no manejaban, digamos, las herramientas informáticas o no había acceso a infraestructura vinculadas
a computadoras, a notebook, digamos, a otro, o incluso a internet. Pero bueno, se tuvo que de alguna manera adaptar, redirigir determinado recurso público para dotar de esta infraestructura y la atención de la salud en ese contexto de la pandemia que tal vez algunos, digamos, o merecería por ahí recordar el contexto del confinamiento, de que no podíamos salir de nuestras casas o era muy controlado. Se vivió en muchos países. Sé que en México no tanto, no hubo una política de tanto aislamiento como sí se vivió en otros países, como en la Argentina, por ejemplo, que bueno, hubo un confinamiento extremo donde las familias incluso no podían salir de sus casas salvo para determinadas cuestiones esenciales, ¿no es cierto? Colega, Pero tenemos un minuto, si puedes concluir, le agradezco mucho. ok, entonces, bueno, podemos indagar diferentes apreciaciones o percepciones que nos dieron en las diferentes entrevistas, pero básicamente era resaltar esta idea de la innovación en el servicio, ¿no es cierto?, en las agencias públicas vinculadas, en este caso, a la prestación de los servicios de salud y cómo se fueron adaptando los aprendizajes que nos dejó el contexto de la pandemia, sobre todo en algunos territorios, pero que seguramente ha sido de aprendizaje para otros contextos. Entonces, aquí hay más datos, ¿no es cierto? De este proceso de investigación que llevamos a cabo y bueno, que queríamos compartir de alguna manera con ustedes, vinculando, digamos, esta idea de innovación en servicio, valor de uso, valor público, asociado a nuevos o mejores servicios, sobre todo en un contexto de emergencia como el que se vivió con la pandemia del COVID-19. Así Ok, que bueno, gracias, les Sergio, la verdad te felicito por ese tema muy necesaria, la verdad hemos sufrido mucho, la ciudadanía ha sufrido mucho porque no había un servicio público capaz de enfrentar a ese lamentablemente pandemia. La- qué bueno que tiene esa idea, más que en Mendoza, allá pudiste ganar dos áreas, tanto argentino como muy cercano a los chilenos. Ese ayuda mucho tener este tipo de laboratorio para desarrollar la innovación del servicio público. Ahora le agradezco mucho también a Edgar Andrés de la Cruz Roja y el amigo Benito León Corona que toman la palabra, van a hablar sobre el voto como espacio de resistencia cultural y política, comportamiento electoral indígena en Nacajuca, Tabasco. Adelante, Andrés. Muchas gracias, buenos días a todos. Eh, ¿Ya pueden visualizar mi pantalla? Sí, está. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar con esta presentación. Pres- eh, este título, pues es precisamente trata de dar la idea de que es necesario empezar a ver el voto como desde una perspectiva diferente, ¿no? Desde este espacio que es un medio también de lucha cultural y política de las comunidades indígenas, ¿no? Y más en este contexto donde, pues, Nacajuca, Tabasco, fue un centro tan importante de la izquierda mexicana donde fue generando estas luchas a partir del Partido de la Revolución Democrática, ¿no? En ese contexto, eh, queremos estudiar, bueno, partimos de la idea de que el comportamiento electoral, pues tradicionalmente ha sido estudiado desde enfoques racionalistas, ¿no?
donde se asume una caracterización del votante como un ser egoísta, ¿no? Que calcula ciertos costos y beneficios para el beneficio ya sea individual o colectivo, pero de su colectivo, ¿no? Entonces, consideramos que este enfoque pues presenta ciertas limitaciones al momento de analizar las elecciones en las comunidades indígenas y por lo tanto es importante construir un nuevo enfoque que responda a sus visiones colectivas y sus luchas históricas, ¿no? Entonces, partimos de la idea de que las comunidades indígenas al momento de votar están no solamente participando desde el concepto de participación ciudadana, ¿no? Sino que es un proceso de participación comunitaria donde se interconectan lo político, lo espiritual y lo comunitario. Entonces, aquí ya mencionamos algunos enfoques tradicionales en el estudio del comportamiento electoral y donde veíamos esto que mencionábamos al inicio, ¿no? Un ciudadano como una entidad individual y autónoma que toma estas decisiones basadas en cálculos racionales de costo y beneficio, ¿no? Por otro lado, también estos enfoques pues tienden a analizar elecciones en contextos urbanos, ¿no? Y en sociedades más liberales, capitalistas, donde prevalece una lógica de competencia electoral, ¿no? Y como mencionábamos anteriormente, pues que consideramos que estos son limitantes más que cuestiones que podrían ayudarnos a interpretar las realidades que existen en las comunidades indígenas y no logran captar esta riqueza cultural y política, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a construir ese nuevo enfoque? Bueno, nuestra propuesta parte precisamente de este enfoque transcultural desde una posición un poquito de colonial, ¿no? Pero lo que queremos rescatar es esta idea del pensamiento indígena que se debe de traducir entonces como esta importancia de construir un diálogo entre cuestiones o ciencias, por así decirlo, cientificistas, ¿no? Y por el otro lado también el conocimiento comunitario, el conocimiento tradicional. ¿Cómo vamos a comprender la dimensión colectiva y subjetiva del comportamiento político en comunidades indígenas? Esto es una de las interrogantes que nos hacíamos, ¿no? Entonces, partir de las cosmovisiones indígenas es partir de estos valores que tiene la comunidad, estos lazos de solidaridad, la relación que tienen con la tierra, que contrasta significativamente con el actor individualista, ¿no? Entonces, para analizar el comportamiento electoral indígena, nos proponemos hacer este enfoque transcultural que reivindica estos saberes locales y ancestrales como formas legítimas de conocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que va a implicar entonces a ver desde esta visión el comportamiento electoral? Nos preguntábamos, al momento de construir esta idea, bueno, nos preguntábamos cómo refleja el voto indígena la lucha por la autodeterminación y las resistencias a las imposiciones de lógicas internas, ¿no? Entonces, con esta pregunta, pues buscamos romper con este racionalismo occidental para con las comunidades indígenas y ver entonces al voto como este espacio de resistencia cultural y política, ¿no? Ya hay investigaciones en este sentido, por ejemplo, en el caso de Ecuador y Bolivia, donde muestran que el voto indígena es un fenómeno mucho más complejo, ¿no? Que se relaciona con su pasado histórico, su relación con su tierra y su identidad comunitaria. Entonces, la metodología que estamos construyendo para esta investigación va en dos sentidos. Es importante, por eso les decía, hay un diálogo, no, no es que rechacemos la idea de la visión racional del enfoque, ¿no? Sino que es importante hacer esta vinculación y construir un diálogo mucho más rico, ¿no? Entonces tenemos esta primera etapa del análisis cuantitativo y posteriormente queremos hacer esta parte de la parte cualitativa de la investigación, ¿no? Lo que nos va a permitir, pues, tener una visión más integral de qué está pasando en estas comunidades. Entonces, la primera etapa, pues ya la realizamos, ya hicimos esta parte del análisis de la información que hay respecto a las elecciones locales de 1997 hasta la del 2024.
Se emplea un índice de competitividad entre los partidos políticos, lo que nos va a permitir identificar estas fluctuaciones y permanencias que tienen ciertos partidos, ¿no? Este análisis pues nos permite ver cómo va cambiando de un partido a otro y cómo se va dando la alternancia tanto a nivel local como en dos pueblos indígenas. Y pues en sí, pues este periodo muestra esta transición de un sistema bipartidista a un pluralismo más moderado hasta consolidarse un sistema predominantemente liderado por Morena, ¿no? Desde el 2018. Entonces, aquí ya les presentamos algunos de estos resultados. En primer lugar está la cabecera municipal, donde pues Nacajuca muestra una competencia significativa entre partidos como el PRI, el PRD y Morena, y la alternancia es evidente hasta 2018, cuando Morena comienza a consolidar su dominio, ¿no? Sin embargo, en 2024, pues el triunfo lo ganó el PT con un porcentaje importante de votos, ¿no? Ya en 2009, pues el PRI todavía tenía cierta fuerza dentro de la cabecera municipal. ¿Qué tendencias hay en el poblado de Tucta, en este pueblo indígena? Bueno, hay un patrón similar a lo que se da en Acajuca, pero en términos de apoyo a la izquierda, pues se conserva esa lealtad fuerte al PRD, ¿no? Y que posteriormente, a partir del 2018, se va consolidando mucho más la coalición PT-Morena. En el caso de Mazatiupa ocurre lo mismo, entonces ya nos está dando que hay una diferencia entre las elecciones entre la parte urbana y la parte de las comunidades rurales e indígenas, ¿no? Entonces, ya nos adentramos a este índice de competitividad entre Nacajuca, Tucta y Mazatiupa, donde vemos que Nacajuca pues presenta una competitividad moderada con un promedio de 11,92%, donde en la elección del 2018 pues fue la más competitiva, ¿no? Tuvo una diferencia entre 40,23%. Tucta, por su parte, pues tiene un promedio un poco mucho más alto de competitividad cuando presenta este 26,14%, lo que refleja cierta estabilidad en las victorias que tienen ciertos partidos, ¿no? Pero aquí está lo interesante, ¿no? Tiene estos picos de alta competitividad, por ejemplo, en el 2000, cuando empieza este periodo, este fortalecimiento del PRD, y en el año 2024 cuando hay cierta resistencia a Morena por esta imposición de cierta candidata, y entonces se vuelcan hacia otro partido que comparte ciertas ideas con el partido oficial, pero buscan distanciarse entonces de esta visión, de esta visión de la reelección, ¿no? Por su parte, pues, Mazatiupa, pues está cierta una mayor polarización en contiendas claves como fue la del 2024 y en 1997, ¿no? Entonces ya aquí les presentamos de manera general esta tabla de cómo se va dando este proceso de índice de competitividad, ya sea a nivel municipio en Acajuca, Tucta y en Mazatiupa. Entonces, esto nos genera ciertas preguntas, ¿no? A partir de este análisis, eh, ¿cómo se va dando estas fluctuaciones de apoyo a las fuerzas políticas, destacando esta consolidación de Morena a partir de 18, ¿no? Estas tres comunidades muestran estos patrones de alternancia y competitividad, pero estas diferencias son significativas hacia al tipo de partido que se vota, ¿no? Los márgenes de victoria y de competitividad electoral pues varían considerablemente, ¿no? Sugiriendo una evolución dinámica sobre el comportamiento electoral indígena, y este análisis cuantitativo nos permitió ver estos patrones de cambio y de continuidad en el apoyo electoral, lo que plantea la necesidad de entender cuáles son estos motivos para que se den estas fluctuaciones, ¿no? Y pues entonces pasándonos ya a la parte cualitativa, pues esto es lo que pretendemos hacer en los siguientes meses, que es implementar estas entrevistas semiestructuradas a actores comunitarios y políticos locales, lo que nos va a permitir profundizar un poco más a cuáles son estas motivaciones, percepciones y valores que guían las decisiones políticas en estas comunidades, ¿no? Lo que va a permitir ofrecer a los participantes esta oportunidad de expresar sus visiones sin restringir a ciertas categorías analíticas occidentales, ¿no?
Entonces, con esta visión, pues lo que buscamos es complementar los hallazgos del análisis cuantitativos, aportando una perspectiva más compleja sobre el voto indígena, ¿no? Se espera que estos resultados pues, revelen estas decisiones electorales que no pueden explicarse solo en términos materiales o partidarios, ¿no? Sino que están enraizadas en estas cosmovisiones comunitarias y la lucha por la autodeterminación. Y ya para concluir, pues entonces este análisis estas conclusiones son de los resultados y pues vemos que este análisis comparativo entre estas tres comunidades pues y evidencian pues la inclinación general hacia los partidos de izquierda, PRD, PT, Morena, aunque con diferencias importantes en términos de competitividad electoral, ¿no? En Acajuca, como cabecera municipal, con este espacio urbano, pues presenta alternancias más frecuentes y márgenes de victoria más ajustados. Mientras que en Tucteye Mazatiupa, pues estos ciclos son más prolongados, ¿no? Donde hay un cierto dominio de un partido, aunque pues vemos y observamos esta alta competitividad también, ¿no? Eh, Retomando un poco, pues estos números no cuentan toda la historia, ¿no? Es necesario entonces continuar con la parte cualitativa para poder ir construyendo este discurso donde juegan el territorio y las luchas sociales en la forma en que votan las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a avanzar hacia esa ciencia política transcultural, ¿no? ¿Cuáles son esas rutas que pretendemos ir empezando a contribuir de cierta manera a dar a esos pasos? Bueno, eh, esta combinación de estos tipos de metodología para entender el voto popular y además insertar la cosmovisión indígena pues nos van a permitir reinterpretar estos conceptos de participación y de poder desde una perspectiva mucho más plural, ¿no? Donde se incorporen diferentes enfoques metodológicos para reconocer esta autonomía política que tienen las comunidades indígenas. Entonces, esta ciencia política sería más inclusiva porque va a reflejar esta diversidad de experiencias políticas integrando ambas metodologías, ¿no? Lo cuantitativo y lo cualitativo y reconociendo también estas prácticas comunitarias que tienen las comunidades indígenas. Eso sería todo de nuestra parte y les agradecemos mucho Ok, por la atención. muy bien, Edgar, la verdad, un tema muy interesante y lógico, han chocado también con los costumbres, usos de esta comunidad, porque tampoco tienen convencido el voto tradicional. Ellos tienen otra forma de vivir, otra forma de elegir a sus líderes. ¿Cómo has sentido su encuesta sobre este tema? Sí, tenemos 2 minutos para que contestas. Este, Creo que el caso particular de Tucta es interesante porque no es bueno, para empezar, Tabasco no tiene municipios de usos y costumbres, ¿no? Entonces, con la reforma, lo que esperamos es precisamente este reconocimiento, pero, o sea, el sistema es completamente, por así llamarlo, el oficial, ¿no? O sea, el sistema de partidos. No tiene esto como sí he observado en otros municipios, por ejemplo, Oaxaca, ¿no? Que estos sistemas de usos y costumbres. Entonces, por eso nos llamó también la atención, aparte de que soy de ahí, ¿no? Pero nos llamó la atención también el caso de Nacajuca por este proceso histórico que hemos visto. No sé, doctor Benito, si usted gustaría también responder. Gracias. Buenos días, Arquid. Buenos días, Anaí, colegas Hola, de la hola. mesa. Buen día. Bueno, en realidad, justamente una de las curiosidades, digamos, que ha movido el trabajo en el que yo estoy acompañando a Edgar, es precisamente ubicar la posibilidad de que este tipo de aspectos entren en un estado donde no se ha considerado esa posibilidad, ¿no? Ya lo decía Edgar, el caso de Oaxaca es prototípico para todo el país, son muchísimos municipios y creo que tampoco se han estudiado adecuadamente cuáles son sus condiciones y características en el tema de la forma en que definen sus formas de gobierno a través de sus costumbres. Y aquí justamente de lo que se trata es de fortalecer
fortalecer e impulsar el reconocimiento que se debe de dar a comunidades o a localidades indígenas fundamentalmente para que a partir de este reconocimiento puedan ir definiendo sus propias condiciones de existencia, ¿no? Esa sería, digamos, la intención. Y bueno, justo esto también mostraría que nosotros nos encontramos en un sistema político que tiene características, digamos, contrastantes, híbridas, si se me permite esta palabra, donde, digamos, muchísima de la población sigue manteniendo cierto tipo de formas de vida que están fuera digamos, de la forma hegemónica, dominante, más bien, digamos, de corte liberal, ¿no? Y no digo de corte liberal en términos despectivos, sino que en realidad así es, y me parece que somos una sociedad con instituciones liberales que convive y debe de reconocer las condiciones específicas de las poblaciones indígenas y afrodescendientes, ¿no? Esa es la intención aquí de este trabajo y ojalá que el esfuerzo por delante, digamos, a partir de este trabajo cualitativo nos permita recoger una serie de elementos que hagan posible postular una propuesta, digamos, para que se lleve a cabo ese reconocimiento en espacios distintos al de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? El sureste mexicano está lleno de este tipo de poblaciones, así que pues bien vale la pena hacer el esfuerzo en ese sentido. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Benito, le agradezco mucho. Un gran saludo de mi parte a ti, gran amigo. Fíjate, terminamos en esto. Le vamos a dejar comentarios o algo al final de la mesa. Ojalá que nos acompañen para tener espacio para algunas preguntas. Se dirija a cada uno de ustedes. Ahora Muy bien. vamos con Jorge Peña Ceveda, el doctor de Ángel Guadalupe Cruz Monroy, hablando de las dimensiones autoritarias de la democracia América Latina. Jorge, bienvenido, saludos de corazón a ti, hermano, amigo. A ver, inicia su ponencia. Buenos días a todos. Voy a tratar de compartir la presentación. Un segundo, por favor. Ok. Sí, el tema de la democracia yo creo es una cosa muy importante en América Latina, donde hemos aprendido muchas cosas que interpreten la democracia en cada país de América Latina diferente a lo que es la democracia en sí. Los dictadores hablan de democracia, los tiranos hablan de democracia. ¿Cuál es la democracia de cada uno de ellos? ¿Cómo el pueblo le recibe? Sí, ojalá que ahorita Jorge nos va a explicar bien sobre ese tema, cuál es el avance democrático en América Latina. Si me das un segundo, le voy a pedir a Ángel que pueda compartir la presentación. Un momentito, por favor, porque yo no puedo. Un momento. Ok. Ahí llegó. No sé si nos acompaña también Andrea, Andrea. Andrea Samaniego Sánchez. No sé si está con nosotros. Samaniego Sánchez. No ha llegado. ¿Sí? Allá está Ángel. Adelante, Ángel. Está muteado. No te oímos, Ángel.
estoy esperando a que el doctor me comparta la presentación para presentarla. No, nos seguimos con Noruega. Ok, si quieres te le dejo más adelante. Voy con Ernesto Murua Ramírez y Raúl Hernández Mar por el tema análisis del derecho a la movilidad en 5 entidades mexicanas. Adelante, Ernesto. Hola, hola. Voy a poner mi presentación. A ver, Adelante. Ya sabes, tenemos 15 minutos de 2 minutos para concluir. sí. A ver, creo que mi cámara no está funcionando. Ok. A ver, yo creo que voy a empezar así. Lamento, pero luego mi cámara de la ¿Quieres computadora voy con la no funciona. otra? ¿Ya? Este proyecto es parte de una estancia postdoctoral que estoy realizando en UAM Lerma con el doctor Raúl Hernández Mar. Y pues parte de el análisis de la movilidad inteligente, pero para primero entrar a ese tema, entramos a lo que es la movilidad en términos de derecho, ¿no? Antes de empezar, quisiera felicitar a los anteriores ponentes sobre sus temas de democracia, sus temas de innovación, me parecieron muy importantes. Y en este momento, pues, me siento muy orgulloso de participar en el Congreso. Y muchas gracias, ¿no? Bueno, el objetivo del trabajo, pues va a ser reflexionar sobre las garantías del derecho a la movilidad en 5 entidades. En 5 ciudades, perdón. Vamos a ver la Ciudad de México, vamos a ver lo que dice también el Estado de Nuevo León, lo que dice Jalisco, Estado de México y lo que es Puebla, ¿no? Aunque la intención realmente la investigación de la estancia ha sido pues más enfocarnos a las ciudades. En este caso, pues como se trata de legislación estatal, pues nos vamos a lo que es la misma, ¿no? Discutiremos la movilidad como su aspecto como derecho social, también los aspectos jurídicos a nivel también de internacional, como las ODS. También ahí la reforma a lo que fue la Constitución, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, lo que dicen las entidades y algunos aspectos de adelanto de lo que se está trabajando, especial el análisis geoespacial, en donde pues se muestra que en términos reales pues sigue existiendo lo que es desigualdad no solamente en términos socioeconómicos, sino también se expresa tanto en servicios públicos en materia de movilidad, como lo son banquetas, como lo es transporte público, como lo es también otros servicios como iluminación, ¿no? Que se ha venido realizando en las diferentes ciudades, ¿no? Em, no, la movilidad, normalmente cuando pensamos derechos sociales, pensamos educación, salud y vivienda, ¿no? Pero la realidad es que la movilidad juega un rol social bastante importante. Las banquetas es algo que cotidianamente tenemos nuestro primer contacto saliendo de nuestra casa de los servicios públicos. Entonces tenemos la posibilidad también de que la banqueta se convierta también como un parte de una expresión de un derecho, que es el derecho a tener acceso a otros derechos, ¿no? Derecho a la ciudad, a un medio ambiente sano, a traslados, pero también que nos ayude al cumplimiento de derechos sociales, ¿no? Nosotros tenemos que salir de nuestra casa básicamente para cumplir otros derechos, ¿no? A la salud, a la educación, al ocio, a la recreación. Entonces, la movilidad se convierte en un derecho que ayuda a cumplir otros derechos, pero que depende también de elementos de integración con otros tipos de actores, municipio, el gobierno estatal, el gobierno federal, en diferentes ámbitos, ¿no? Este, eh, a nivel internacional, ¿no? ¿Qué tenemos? Ahí tenemos las ODS, ¿no? En el punto 11.2, ¿no? Que nos habla de los sistemas de transporte seguros, accesibles
asequibles, ¿no? Para toda la población y que permita que sea de manera universal, ¿no? A las personas con vulnerabilidad, mujeres, niños, personas con discapacidad, y que son elementos que después también se van a rescatar en la Ley General de Movilidad y en su amortización en las leyes estatales, porque tenemos un elemento en donde, por ejemplo, habla de mujeres y ya se está reconociendo, al menos en 4 de las 5 entidades analizadas, el derecho a la movilidad de cuidados, ¿no? Entonces ahí hay un elemento que casualmente la Ciudad de México es la única entidad de las analizadas que no ha integrado, a pesar de que su ley de movilidad, en su momento fue avanzada, ¿no? De aquí, en el 2030, bueno, también tenemos una cuestión de la movilidad inclusiva, ¿no? De la sostenibilidad y la capacidad de planificación de acciones participativas sostenibles, de tal manera pues, que pensemos en la movilidad como un todo, de manera universal, para que se puedan desplazar personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, niños. Una ciudad está pensada en sí cuando realmente es funcional para adultos mayores y para niños, ¿no? Y en ese sentido, pues en el 2020 se aprobó la reforma constitucional que modificó el artículo cuarto constitucional, en donde se pone de manifiesto la movilidad como un derecho humano dentro de la Constitución mexicana y pues pone las características, ¿no? De seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, calidad, inclusión e igualdad. Cuestión que va a chocar con las políticas públicas y con las acciones y con la realidad de las entidades, ¿no? Lo cual nos va a llevar a un ambiente de transición del aspecto de movilidad que nos va a llevar a muchos conflictos, muertes viales sobre todo, nos va a llevar a pues, movilización de grupos enfocados a movilidad, a conflictos con motociclistas, con ciclistas, con automovilistas, porque se necesitaron nuevas leyes de regulación, lo que ha llevado a nuestras calles que se mantengan en un conflicto para, no quiere decir que sea malo, quiere decir que estamos en una etapa de transición todavía muy inicial para que la ley de movilidad se convierta en una realidad, ¿no? Entonces ahí tenemos la Ley General de Movilidad, ahora se implementa en el 2022 y busca reducir pues, muertes viales, lesiones de tránsito, también mejorar las condiciones de movilidad, ¿no? Bueno, la Ley General de Movilidad, pues ahí va a poner los sistemas también que lleva calidad, suficiente, accesible, de condiciones de igualdad y sostenibilidad, ¿no? Entendida como un derecho al desplazamiento de las personas. Aquí están los ejes, ¿no? Que tiene la ley, seguridad vial, normas y estándares de seguridad, derecho a la movilidad, la participación de los niveles de gobierno, la jerarquía de movilidad que va a priorizar el peatón y la sostenibilidad, ¿no? Ahora, en las leyes estatales, tenemos que la ley de Ciudad de México, pues, eh, a, a pesar de su última actualización en 2020, y la ley federal de 2022, entonces todavía no se cuenta amortizando, todavía no está coordinada adecuadamente. En su momento reconocía la movilidad como un derecho, ¿no? No solamente una persona, tal vez aquí también conviene con el espíritu de lo que fue la Constitución de la Ciudad de México, que se ve como una colectividad, ¿no? La posibilidad de que tener esta parte de colectividad, reconoce también la jerarquía. Sin embargo, si ven características las características de la que dice las entidades, por ejemplo, en Nuevo León, pues ya están coordinadas, ¿no? Ya se mantiene también como un derecho humano, bajo los principios, ¿no? En este caso viene de 2023. También la del Estado de México, la del Estado de México es de este año, y pues va a tener como aspectos, ya también reconociendo la movilidad como un derecho desde su artículo primero. En la parte de su glosario ya va a haber la movilidad activa y no motorizada, reconocida, y movilidad de cuidados, ¿no? Que es algo que ya las diferentes entidades pues van a incluir. Igual la de Jalisco, viene la cuestión de entender a la movilidad como un derecho desde el artículo primero,
El artículo quinto va también a definirla como los desplazamientos de personas y bienes y mercancías a través de diferentes modos orientados a satisfacer las necesidades de las personas, pero también reconoce la movilidad activa y la movilidad de cuidados, ¿no? Esos viajes en la consecuencia de actividades relacionadas con el trabajo no remunerado de cuidados y el cuidado de las personas que requiere de otra persona a través de su traslado, dependientes o con actividades específicas. Entonces estamos hablando de que las diferentes entidades, al menos las analizadas, ya están teniendo un reconocimiento de la ley federal, y que la Ciudad de México todavía no, ¿no? Ahora, aquí hay otro problema, porque una cosa es reconocerle a las entidades, otra cosa es que tengan las herramientas adecuadas para implementarlo. En ese sentido, también la ley de Puebla es del 2024, pero por ejemplo, la ley federal enmarca ciertas características como lo que es la posibilidad de contar con información, con datos, con mecanismos para reconocer elementos de evaluación de las diferentes formas de implementación. Y Puebla no dice nada. Puebla nos dice los aforos de las diferentes carreteras y para de contar, ¿no? Entonces, sí está amortizada su ley, pero faltan herramientas técnicas. Por parte de Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México, por ejemplo, se encuentran con las herramientas técnicas más refinadas, aunque pues las herramientas tampoco quiere decir que solucionen el problema. También ahorita voy a presentar algunos datos, ¿no? Eh, Accidentes viales, de desigualdad social todavía en materia de acceso de manera universal. Entonces, ahí todavía hay un avance, pero hay muchos estudios pendientes, ¿no? Todo esto se puede constatar en parte de datos abiertos de las diferentes páginas de las diferentes estados, nada más que no quise como abrumar, ¿no? Y la parte del Estado de México, que simplemente no tiene datos, o tiene datos nada más del municipio de Metepec, a pesar de que tiene más de 100 municipios, la información que se tiene, y al menos se tuviera del Valle de Toluca, no hay información. Entonces tenemos un estado que acaba de tener una nueva ley, pero que todavía no cuenta con las herramientas adecuadas para implementar dicha ley, ¿no? Entonces habría que verificar y revisar lo que está diciendo el Estado de México con Delfina y el Plan Colibrí. Ahora, la implementación, en cuestión de perspectiva social, ¿no? Pues en caso de Jalisco, ahí con Alfaro, o sea, el 2024 se amortiza, pero por otro lado, pues tenemos un conflicto de que, pues, al momento de realizar obra pública, pues, como la obra del macrobús, un bus Rapid Transit, ¿no? De Guadalajara, pues no se lleva a los a los espacios de mayor pobreza ni marginalidad de la zona metropolitana, que es Tonalá. Hay una fuente del doctor Ernesto Máximo y de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Y pues por parte del Estado de México, por ejemplo, pues, se efectúan obras como el tren interurbano, como elementos de BRTs, pero sin embargo, siguen teniendo falta de accesibilidad, ¿no? Entonces, este trabajo también viene ahí a análisis de lo que es el Mexibus Línea 3, de lo que es el tren interurbano, con visiones de campo, con trabajo de campo, y que pues, han demostrado pues, que en los alrededores pues, no cumple, ¿no? Hay falta de accesibilidad. También hemos presentado algunos reportajes en diferentes periódicos locales y pues, que muestran como estos elementos, ¿no? Que entre más se va alejando la obra pública a espacios de pobreza, peor va teniendo los aspectos de la accesibilidad, ¿no? Y pues la Ciudad de México que pues también presenta esos elementos, pero que en cierta medida se ha enfocado a lo que es el transporte público a nivel social, ¿no? Ahora, aquí están las banquetas de Monterrey, son como elementos que también se están trabajando, y se utilizó grados educativos por manzana en relación también para tener como una cuestión de relación con las banquetas, y sí hay una relación, o sea, entre menos grados educativos presenta una manzana, menos se presenta la posibilidad de banquetas, o sea, el 11% en lugares donde el promedio son 6 grados educativos, tienen 11% en todas sus frentes de manzana banqueta, mientras que más de 15 presenta el 57%, entonces ya hay como una cuestión de desigualdad, ¿no? Aquí está como el mapa, aquí está la clasificación por manzanas de la Ciudad de México, que también pasa lo mismo.
Y aquí también Esto, un poco del Estado. el tema está muy interesante, a ver si le puede concluir, porque ya tenemos 14 minutos y No. 20, nada más tiene un medio minuto. Sí, bueno, técnicamente ya concluí, o sea, nada más era como para mencionar estos aspectos finales. Se tienen los herramientas legales, en muchos casos herramientas técnicas, pero en el problema sigue presentándose porque todavía hay mucha cuestión de trabajar para que se convierta en un derecho social de manera universal. Esa sería la conclusión. A ver, Ernesto, su tema está muy interesante y tenemos muchos problemas de ese tema en toda la República Mexicana. Lo que veo que hay falta algo, no solo aplicar la ley, sino necesitamos una cultura, civismo que hace falta de nuestros niños, nuestras escuelas que dan esa materia para entender cuál es la importancia de una ley del derecho a la movilidad. Así terminamos contigo y al final a lo mejor vamos a tener espacio para que preguntas a algunas de los participantes que quieren preguntar algo sobre ese tema. Vamos con Jorge Peña y Ángel Guadalupe. ¿Ya están listos? Ya, y en un momento comparto la presentación. Ok, vámonos. Adelante, ya está. Bueno, ¿Sí? Adelante. ya estoy. ¿Sí, sí me escuchan bien? Sí, muy bien, Jorge. Perfecto. Bueno, hemos trabajado este texto de las dimensiones Está autoritarias lejos de la las voz. democracias. Sí, ¿Perdón? está lejos. Me Escucha. escucho lejos. ¿Ahí me escucho mejor? Ahora sí. Ok. Bueno, entonces hemos trabajado este texto de las dimensiones autoritarias de las democracias latinoamericanas, tratando de indagar y de encontrar un núcleo analítico que nos permita, la siguiente, por favor, que nos permita justamente alejarnos de las lecturas institucionales y neoinstitucionales de las democracias latinoamericanas y entonces explicar justamente el surgimiento de los autoritarismos y de las dictaduras como resultado de una falta de institucionalidad, de educación, de compartir ciertos valores adecuados para poder vivir en democracia. Y entonces lo que estamos buscando es la posibilidad de analizar los procesos subjetivos que también son parte de la construcción de las democracias. Entonces lo que estamos diciendo, y no nosotros solamente, es que las democracias se han construido en América Latina a partir de un deseo de convivencia, de interacción, en la toma de las decisiones y de construir un futuro entre todos, pero esas democracias están cargadas muy cercanamente, o sea, no hay una brecha muy clara entre bueno, un lado y el otro lado, democracia versus autoritarismo, como que en América Latina están muy cerca, es decir, existe una línea, por ponerlo de esta forma, muy tenue entre lo que puede ser un comportamiento autoritario o un comportamiento democrático. Entonces, nuestros regímenes políticos cambian muy rápidamente de una visión o de un contexto o de un conjunto de interacciones autoritarias a unas que podríamos llamar democracias, como la teoría nos plantea, como no ocurre en otros continentes. En otros continentes es más difícil, o en otros países es más difícil ver este paso en tan corto tiempo de un momento a otro. Ocurre en procesos más claros, más largos, perdón.
Si recordamos lo de la República de Weimar en Alemania, bueno, fueron 15 años el derrumbe que ocurrió en un proceso democrático y que terminó en un totalitarismo, que es un caso clásico moderno que se analiza. Pero en América Latina estos procesos son más cortos, ocurren en 3 años, en 4 años. Podemos estar hablando rápidamente de un proceso autoritario y entonces, bueno, dentro de los cánones institucionales y neoinstitucionales. Entonces, lo que estamos claros es que la experiencia de los actores políticos y los ciudadanos en general ha construido una percepción dicotómica de las democracias. Las democracias son buenas cuando obedecen a los planteamientos de la mayoría, del pueblo, como se usa en la narrativa, de la soberanía de un país, y por otro, son malas democracias cuando, a pesar de que cumplen con todos los requisitos o la mayoría de los requisitos institucionales, en la percepción ciudadana no hay un comportamiento o un contexto democrático, producto de que estas democracias no satisfacen las condiciones de la mayoría, sino que de algunos. Entonces esto ha generado una percepción, un sentimiento de opresión y dominación, a pesar de que vivimos en las democracias. Estas tienen siempre un lado ilegítimo en el sentido de que son opresoras y dominan a la mayoría. Es decir, se construye un régimen institucional y democrático para poder tener una forma de dominación sobre los intereses de la mayoría. Y la idea de una realidad impuesta. Existe una percepción, una sensación de que estamos obligados a vivir en un régimen específico, pero es impuesto porque a mí no me gustaría que las decisiones se tomaran de esta forma. Y entonces esto lleva a una sensación de desamparo y de vulnerabilidad de las grandes mayorías que han visto insatisfechas sus demandas y insatisfechas o el cumplimiento insatisfecho de sus necesidades. Por tanto, se sienten desprotegidas y vulnerables frente a lo que llaman el juego político incluso de otros, usándose el lenguaje. Y esto genera entonces que los que ejercen el poder libremente, sin ningún control del pueblo, pues es algo que es enemigo en este sentido de las mayorías porque beneficia a minorías. Esta percepción se ha construido históricamente, no es algo que ocurra en las últimas décadas, aunque se acentúa, pero esto lo hemos tenido en otras ocasiones también y nace a partir de esta percepción colectiva. Entonces esto hace que nuestro ADN político en América Latina, en Latinoamérica, tengamos esta percepción, esta dualidad con respecto a la democracia, donde priman estas percepciones, es decir, siempre dudamos del ejercicio del poder, siempre dudamos de la división de poderes, siempre dudamos de las instituciones, y nos parece que hay un sistema impuesto para beneficio de alguien. Y como yo no estoy beneficiado como ciudadano en ese sentido, pues está beneficiando a otros y no a nosotros. Y esto se hace progresivamente, se extiende progresivamente en nuestra forma de ver la realidad y de percibirla. Por tanto, existen dimensiones en nuestra forma de concebir el ámbito político que nos llevan a construir nuestras democracias con una interacción entre los grupos y los ciudadanos, con una alta percepción de anhelar una situación autoritaria. Voy a explicar algunas dimensiones en la siguiente lámina. Entonces, las dimensiones autoritarias que hemos llamado genéricamente aquí y que hemos estado evidenciando, tratando de evidenciar empíricamente en casos de estudio y de hechos que han estado ocurriendo, se pueden describir como procesos subjetivos que reducen la brecha entre la democracia y el autoritarismo en América Latina, es decir, van muy unidos y eso hace entonces que el proceso sea extremadamente breve, el pasar de un momento a otro o de un régimen a otro. Entonces, existe una tendencia a buscar la centralización del poder como mecanismo
de gobernabilidad. Esto ya lo comentaba Guillermo O'Donnell en su famoso planteamiento o en su ya hipótesis de las democracias delegativas, donde justamente hablaba en los últimos procesos de transición que había vivido la región o que ha experimentado la región, se llegó a un proceso de delegación de la representación y la figura de los presidentes jugaban un papel fundamental. Y esto para restituir las confianzas y las legitimidades perdidas durante los procesos más autoritarios o los años autoritarios anteriores. Y entonces esta centralización, que no es algo que haya surgido en los procesos de transición a la democracia, sino que son heredados, incluso podríamos rastrearlo en algunos planteamientos históricos desde la colonia, tiene que ver con esta percepción de que existe personas que lo hacen adecuadamente y individuos que lo hacen inadecuadamente al ejercicio del poder. Es decir, estás al servicio del pueblo o estás al servicio de las minorías que institucionalizan ciertas formas de hacerlo. Estoy hablando desde el ámbito subjetivo, perceptivo. También existe la tendencia a conformar grupos clientelares, donde es importante pertenecer a un grupo, sentirse parte de un grupo y recibir ciertos cumplimientos de expectativas, postergando expectativas personales y grupales por compensaciones coyunturales. Pero es importante que en el intercambio político tenemos implícito esta situación de que respondemos a alguna persona o respondemos a algún grupo específico. Entonces, también esto ha llevado a hacer planteamientos en varias investigaciones en el sentido, en la región, en el sentido de que, que la política no es una política de ciudadanos, sino de grupos clientelares que buscan preservar ciertas posiciones para disminuir su vulnerabilidad y su sensación o percepción de desamparo. La ruptura de la representación política para nadie es criticable, o para la gran mayoría no es criticable, que si yo elijo a un diputado, como ocurrió en las últimas elecciones federales de este año, que diputados, por ejemplo, el caso extremo, 2 senadores electos por el Partido de la Revolución Democrática, que hicieron campaña política anti-Morena, o sea, desde la oposición, sin ningún problema, hoy día son parte del grupo de Morena por decisión propia. Y incluso no hay una discusión sobre qué significa la representación, es decir, la gente votó por ellos por una percepción de oposición a lo que estaban viendo del régimen o del gobierno de la Cuarta Transformación. Pero a pesar de eso, ellos deciden en términos personales, por conveniencias personales y demás, de poderse incorporar al grupo de Morena. Y entonces hay una ruptura de la representación política y parece que es normal, que es natural. Es decir, se elige a un senador, se elige a un diputado, se elige a un presidente municipal, pero ellos toman las decisiones autónomamente de por quienes fueron electos o votados, que también ha sido un tema que se ha discutido ampliamente en el análisis político. Otra de las percepciones tiene que ver con la idea de que las instituciones formales son un obstáculo a la democracia y a la voluntad del pueblo. Lo digo así porque el que las instituciones coloquen trabas a que lo que la voluntad mayoritaria o el sentir mayoritario de los ciudadanos estipula como correcto, no debería haber ninguna institución ni ningún parámetro legal que impidiera que esa soberanía pueda ejecutarse acertadamente. Entonces esto está incluso en nuestro ADN. De hecho, en el caso mexicano tenemos dichos muy comunes, muy difundidos, que dicen que las leyes están para ser violadas, saltadas, ¿no? Y entonces existe esta percepción permanente que las instituciones, y como queremos interrelacionarnos entre nosotros, no tienen que transformarse en un obstáculo para lograr las cosas que tenemos que lograr y que queremos lograr. Y entonces esto también aumenta la idea de la vulnerabilidad y del desamparo, se ve protegido en este sentido,
y sobre todo cuando un líder aprovecha estas situaciones que está en el sentir de los ciudadanos en general para poder generar ciertas adhesiones importantes para producir cambios acelerados en un país. La noción de que la corrupción es un mecanismo de compensación política y producto de acuerdos institucionales desventajosos para la mayoría. La corrupción en la percepción ciudadana general está anclada en la idea de que existe corrupción porque son acuerdos institucionales que están establecidos, preestablecidos, que son mecanismos que lo que hacen es compensar costos políticos, pero a espaldas de la mayoría. Es decir, no hay un uso adecuado del presupuesto público y por tanto eso favorece a individuos, no a grupos. Entonces ahí es donde estos mecanismos de compensación, esta corrupción, está asociada no a un asunto ético, sino a un asunto, bueno, es ético en ambos sentidos, pero es un asunto individual más que grupal. Por tanto, la corrupción, las instituciones favorecen estas compensaciones a individuos, no a grupos. Y por tanto, el que permanezcan instituciones hace que esto sea vulnerable. La última idea es que la idea de los contrapesos institucionales buscan reducir la voluntad del... Jorge, Perdón, por ¿sí? concluir, porque ya tenemos el tiempo. Ok, sí, digo la última idea y concluyo y lo dejamos en las preguntas. Sí, o ya concluimos. No, síguele. Ok. La idea de los contrapesos institucionales que busca reducir la voluntad de la mayoría. Bueno, esto es un principio teórico de la división de poderes y la percepción ciudadana es que va en menoscabo de los intereses de la mayoría. Entonces, evidentemente tienen una percepción contrapuesta a este sentido, ¿no? Y entonces, bueno, cuando todo esto se combina en una coyuntura política determinada, permite y abre las puertas a que primen este tipo de percepciones y se legitimen mucho más rápidamente conductas autoritarias que podríamos generalizar, y por tanto el tiempo en América Latina es mucho más corto porque permanentemente está esto en el juego político. Entonces, bueno, lo dejaría hasta aquí y podríamos dejarlo a comentarios finales, algunas preguntas. Gracias. Ok, Jorge, gracias. La verdad, tema muy amplio. Y es necesario también a los ciudadanos entender cómo deben hacer política. Lo que tú dices, a veces yo pienso que el hambre, la pobreza, sí, no nos deja entender qué es la democracia, qué es lo que necesitamos es comer y llenar el estómago más que aplicar una democracia o contra algún régimen fascista o autoritario, todo eso. Es lo que yo pienso y a ver, ya más adelante le pregunto cuál es mi duda sobre este tema. Gracias, Jorge. Vamos con el tema de las mujeres hidalguenses y su participación política en las elecciones del 2024, a cargo de Mirna Yolanda López Delgadillo. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días. Pues para mí es un placer participar en este congreso, en la tercera edición, ya ahora como ponente. Se está apoyando en el Colegio Libre. Sin embargo, este año nos unimos como ponente con la investigación que hemos estado haciendo y actividades que tenemos aquí. Bueno, pues iniciamos y me pueden apoyar con la presentación, por favor. Este es un análisis que se ha estado haciendo en el tema del significado de la participación y la democracia, la representación política de las mujeres y sobre todo, bueno, sobre el tema de Hidalgo y cuáles han sido sus desafíos durante el proceso electoral 2024. Vamos a ver democracia, mis antecesores ya hablaron un poco de democracia.
la participación política, las candidaturas para mujeres y esos desafíos que han tenido. Muy bien, bueno, dentro de la Real Academia nos habla, bueno, sí, dejamos ahí, ya dentro de la Real Academia Española nos hablan de 3 conceptos, que es como reforma de gobierno en la que el poder político se ejerce por los ciudadanos, como una doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente por medio de los representantes, y como una forma de sociedad que practica la igualdad de derechos individuales con independencia en ellas, de acuerdo a los sexos, credos, religiones o cualquier otro aspecto personal diferente. También tenemos otro concepto, tema de participación política. ¿Cómo ha sido la participación política en las mujeres? Bueno, pues este es un esfuerzo que se realiza con el fin de transmitir información a los encargados del gobierno, a los creadores de política pública y a los representantes en general, convirtiéndose sobre todo en una actividad social enfocada a preservar a la comunidad y reflejando estos mismos parámetros sociales. La teoría de... Perdón. Meditación, trabajo autoestima, la experiencia traumática, el ideal de amor romántico. Ok, bueno, perdón, pensé que íbamos a preguntar. La teoría en sí, ¿qué estamos nosotros trabajando en este análisis? Bueno, teoría de género aplicada a la política y sobre todo la administración social, que nos permite observar cuáles son las oportunidades que tenemos, que hemos tenido como mujeres de aspirar a regir en el tema de asuntos públicos, de participación en el gobierno y de ejercer como ciudadanas en condiciones de igualdad. Ok, ¿cuáles son las formas de participación de la mujer en la política? La primera hablamos de encubierta, la segunda se llama semiabierta y la tercera abierta. Aquí vamos a dar unos ejemplos cómo ha sido. Bueno, en el escenario de abierta es de manera discreta, pero no de forma obviamente efectiva e inclusiva contundente. Es un poco de operadores políticos, operadoras políticas, que es como hemos encontrado esta participación. En la otra, bueno, en la semiabierta, es en las dominadas sobre todo en gabinete, como las reinas, princesas, las infantas, ya que estas reciben una educación incluyente, incluyendo la política, y pues los lazos matrimoniales entre familias reales obedecen a los intereses del Estado. Y en la otra habla, no, si quieres ciérrala para que la puedan distinguir. Y bueno, los valorones que han recibido sobre todo esta parte de religión, que es como tenemos el ejemplo. También, bueno, entre el proceso de la relación entre pares, que abarca todos los campos de la creación humana, también habla la forma de esta participación como mujeres. Si quieres cerrarla o cerrar para que se pueda distinguir. Yo creo que se movió. Sí. Bueno, entre esto, ¿cómo ha sido también la participación? Ahí nos manejan algunos ejemplos. Por ejemplo, como responsables administradoras, escuchadas con seriedad con sociedad en su conjunto. Es como ha sido la participación abierta. La que sigue. Ok, y bueno, se han tenido varios avances en temas de la participación política de la mujer, y a 71 años de establecido el derecho a votar de la mujer a nivel nacional, hemos tenido varias reformas, dentro de las cuales una de las importantes habla a los inicios, en el 1948, habla que la mujer tiene el derecho al sufragio, y en el tema de elecciones locales, en el 48, con lo anterior, bueno, nos abrieron la puerta a las mujeres hidalguenses para que participáramos tanto dando un voto en las elecciones y desde luego a ser votadas. Ha habido otro tipo también, no nada más es el tema de votar y ser votadas, sino también en el tema de reformas, es como ha sido la participación a las mujeres en el tema de cuotas. Tenemos hay varias reformas, de las cuales, bueno, tenemos las más cercanas es la del 2014, 2007, 2006, 2007, y de ahí viene la del 2014. A ver si la pudiéramos. Mover tantito más la que sigue. Sí, de ese la reforma 2014. Bueno, la reforma 2014 nos habla de las cuotas,
Este habla de la paridad 50-50, donde nos dan esa posibilidad a las mujeres de tener candidaturas en todos los, en el ámbito federal y local también para poder ejercer nuestro derecho. Si quieren bajarle a la siguiente, bueno, ahí nada más era la descripción de la reforma. En el otro, ahí vemos el ejercicio, el ejemplo que hemos estado haciendo. Nosotros como colegio hemos estado en el tema también de la investigación y de cómo han sido esta participación de las mujeres. A ver si lo pudiéramos ver. Hablamos del 1952, que se elige a la primera regidora en el municipio de Pachuca. Ella fue Aurora Espínola de la Colina. En 1954 tenemos a la primer presidenta municipal del municipio de Molango, Galdina Vite, viuda de López. Para 1963 tenemos a la primer diputada local, licenciada Olga Cravioto. En 1973 tenemos a la primera diputada federal, licenciada Estela Rojas. Para de ahí, en cuestión de las reformas que teníamos el ejemplo arriba, vamos para el 2003, tenemos 5 presidentas municipales, bueno, en distintos municipios, de los 84 municipios, vamos subiendo un poco en el tema de participación. Para el 2005 tenemos 8 diputadas, 4 ya tenemos otro tema también de reforma electoral para la representación proporcional, y ahí tenemos 4 y 4. Para el 2014, que es la otra reforma que hablamos de paridad, vienen 16 presidentas municipales, y aquí también hablamos de otro tema en el tema de partidos políticos, no nada más era el partido hegemónico, el PRI, sino ahora ya tenemos la participación del PRI, PAN, PRD. Y para el 2014, después de las reformas que vienen, porque no nada más hablamos de paridad, sino también de otros temas donde nos involucran más a las mujeres para nuestra participación. Para el 2014 son 16 presidentas municipales, de ellas ahora están en los partidos de PRI, PAN y las coaliciones, el Partido Acción el Partido El Panal. Y para el 2014 tenemos una de las elecciones históricas, porque no nada más a nivel nacional, sino también a nivel estatal, que es el tema que nosotros estuvimos trabajando. Tenemos 44 presidentas municipales, tenemos 2 senadoras, 5 diputadas federales y 6 diputadas locales. Esto es un trabajo que se ha hecho. Nosotros como investigación tenemos el acercamiento con muchas de ellas, hemos trabajado aquí en el colegio, las hemos recibido aquí con el maestro Sarkis, en entrevista, en trabajo con ellas, con equipos de ellas mismas, y pues esperando también no tener ese acercamiento con todas las demás, que podamos hacerlo a lo largo de estos meses, que podamos hacer un trabajo, sobre todo pues para el beneficio de todos los municipios de Hidalgo. Vamos a la siguiente, ponen, por favor. Bueno, dentro de los desafíos que hemos encontrado, también hablan de que, ¿no? Obviamente hay temas de desigualdad, porque ahora vamos, ¿no? Muchos de los municipios que no habían tenido presidentas municipales por primera vez en estas elecciones, hay una presidenta municipal. Eso es un trabajo, la verdad es arduo, porque esto viene, ¿no? Del trabajo continuo de las mujeres, de feministas, de todas las personas que han estado, ¿no? En la lucha. Y bueno, el camino de las mujeres para su incorporación a las actividades políticas ha estado obviamente plagado de diferentes obstáculos y limitaciones, pero también de ventajas generadas a partir de diferentes reglas que buscaron incentivar a la representación y la participación. Es un poco de lo que veníamos comentando, ya para ir cerrando. La siguiente, por favor. Dentro tenemos dos desafíos. Uno también es el tema de distinguir entre los factores que hablan dentro de cómo nosotros estamos incorporadas en el tema político también, cómo es que hemos tenido todavía tropiezos un poco, y sobre todo la capacidad que pudieran tener muchas de las mujeres. Por eso que nosotros como Colegio Libre hemos estado invitándolas a que se profesionalicen con nosotros, trabajen, ¿no? De la mano con sus equipos,
porque sabemos que las necesidades de los municipios son muy grandes y son distintas en cada región. La siguiente, por favor. Bueno, por parte de las mujeres, también tenemos la falta de capital, como decíamos, desarrollados este grupo para participar en la política. La que sigue, por favor. Dice, para las mujeres, bueno, ha sido una parte, ha sido más complicado y difícil poder participar dentro de la política, pero así seguimos anhelando a favor de la familia, el Estado, la paz y la justicia. Y ha sido superior de los obstáculos creados por los varones. Las tendencias actuales de participación de ambos sexos de manera abierta facilita esta articulación a favor, obviamente, de todo el pueblo, de toda la ciudadanía. ¿A qué sigue? Y bueno, hablamos también de esa metamorfosis que hemos tenido dentro aludimos obviamente afirmativamente a tener nuevas formas de servir en la cual el público y los desafíos, sobre todo de ese cambio de las variaciones acerca de lograr los resultados de los servicios socialmente necesarios en favor de la sociedad debido a la participación responsable y sobre todo abierta de las mujeres. Ya las mujeres estamos levantando la mano, ya muchas de ellas no se están caminando y están haciendo, ¿no? Abriendo esas brechas que hemos tenido por muchos años. Y bueno, pues ahora, ¿no? vuelvo a tomar el tema de a nivel histórico. Hemos tenido esta fortuna de ver a las mujeres ahora frente a sus municipios, encabezando estos municipios y sobre todo, ¿no? Abriendo pasos para más mujeres. Y pues este es nuestro trabajo que hemos estado haciendo dentro del Colegio Libre de Hidalgo, y sobre todo, ¿no? Ese acercamiento que podamos tener con mucho más mujeres, que no nada más están al frente de municipios, en este caso, como diputadas, senadoras, sino también todas aquellas mujeres que estamos al servicio público. Pues muchas gracias. Felicidades, Mirna, la verdad, un trabajo te ha costado mucho, a mí me consta y te felicito. La verdad, este tiempo de la mujer, hemos visto en México un avance muy bueno para que la mujer participa, para que la mujer toma un papel importante en este desarrollo histórico que vive México. La verdad, tenemos unos 10 minutos. Yo prefiero, en lugar pregunta, a ver lo que alguno de ustedes quiere agregar algo al tema de él o a la investigación. Le doy 2 minutos cada uno que exprese o que lo que faltaba que agrega. ¿Con quién empezamos? ¿Está Sergio? Si quieres hablar. ¿Está Andrés? ¿Benito? ¿No? Sí están. ¿Ah? Sí están todos. A ver, ¿quién quiere agregar algo? Jorge. Ernesto. ¿No? Mirna. A ver, entonces. Creo que vamos a... ¿Quién? Edgar. Edgar, adelante, Edgar. No, pues nada más para de nuevo agradecer el espacio y me gustó escuchar a todos las colegas y colegos. Creo que son esfuerzos importantes que van a abonar mucho más al estudio y a la comprensión de los procesos democráticos que estamos viviendo, ¿no? Entonces, sin duda, el tema de la mujer a mí también me resulta fundamental. Sobre todo, nosotros colaboramos en un proyecto que se llama Proyecto de Extensión Comunitaria en municipios de comunidades indígenas y afromexicanas en Guerrero y Oaxaca. Entonces esperemos que podamos compartir otro espacio y quizá ahí vincularnos también para contribuir a estas comunidades, ¿no? Muchas felicidades a todos los ponentes. Gracias, Edgar. Tenga por seguro, le vamos a invitar a una mesa sobre este tema de las mujeres. Porque la verdad, nosotros hemos visto a nivel de investigación sobre el problema de la mujer indígena. Aún no ha liberado, aún no ha tenido el valor para expresar
sus ideas, menos tener un camino de liberarse y ser un parte importante de la vida política de México. Y no sé qué alguien más quiere. Adelante, Ignacio López, adelante, una pregunta, adelante. Buen día, me voy conectando apenas. Buen día. Adelante, adelante, Ignacio. Si tienes alguna idea o yo propongo lo siguiente, también hablar de nuestro problema, tanto indígena como las mujeres, y hablar de la democracia. Hoy la democracia pinta un camino muy complejo. Nadie entendemos cuál es la tarea real que aplicamos en el camino del sistema democrático. Es la quinta, o perdón, la cuarta ola de democracia que vivimos. No solamente a la tradición que vivimos, que conocemos. Hoy nos acompaña la tecnología, hoy nos acompaña otro tema de entender cómo gobernar pluralmente, que todos tenemos el derecho para aplicarlo para nuestro bienestar como ciudadanos. La democracia ha pasado de tiempo, por eso, por ejemplo, en América Latina, hasta los dictadores, los autoritarios, creen que están aplicando una democracia. ¿Cuál es la democracia que aplican? ¿Cuál es lo que piensan que es la democracia? La democracia sin entender, sin pensar, sin trabajar, sin tomar en cuenta a la minoría, no existe una democracia. La democracia es negociación, acuerdo y convencer a la gente de hacer una unidad de fuerza para el bien del país. Es la democracia, no encerrar con una sola idea, una sola estrategia que tal vez nos lleva a un mal entendido que es la democracia. También tenemos el asunto de indígena, ya platicamos del derecho a la movilidad, es un derecho muy importante, pero también nos hace falta la cultura. No la ley solamente, ya sabemos, en México, la Ciudad de México aplica esta ley, pero vemos cada día hay una falta de respeto a los ciclistas, que a veces hay un accidente a propósito, le hacen hasta en propio espacio, la gente no lo respeta. Yo creo que nos hace falta una cultura de derecho de la movilidad. Eso es lo que a mí también necesitamos unirnos, y gracias a todos ustedes que han participado, han preocupado de investigar cómo podemos desarrollar, cómo podemos avanzar, que las cosas se hacen como debe ser. Este es, las mujeres, no se diga, hoy tenemos un avance histórico en México, pero la mujer no necesitaba la ley, no necesitaba el empuje del hombre. La mujer siempre ha presentado su esfuerzo, su conocimiento, su lucha desde miles de años. Podemos nombrar a muchas mujeres que han luchado, han cambiado la historia del mundo en sí. Ese es lo que yo puedo decir. No sé si alguien quiere agregar algo. Le agradezco mucho su participación. Por ahí está Ernesto. Ernesto, ¿quieres hablar algo? Hola, hola. Sí, pues me quedé pensando yo mucho en el trabajo de los grupos indígenas. También no solamente pensar acerca del voto como esta cuestión racional, egoísta, ¿no?
sino que estas dimensiones que habló el compañero se me hicieron bastante interesantes. Y también, no sé si como esté tomando en cuenta la visión del voto como que viene de estas divisiones sociales, ¿no? Regularmente pues, se toma la cuestión socioeconómica, pero pues hay más factores de división. No sé qué tanto también ahí cumpla el voto con división en cuestiones indígenas. O sea, me queda como esa duda, porque si bien no necesariamente responde a la cuestión racional, sí puede responder a una cuestión emocional, ¿no? A una cuestión que venga de factores identitarios que no estemos reconociendo dentro de la teoría de la democracia y de la forma de cómo expresamos nuestro voto tradicional. Se me hace muy interesante, creo que podría ayudar a completar visiones de las democracias más allá de la tradicional liberal. Eh, Quisiera como echarle un mayor ojo al trabajo, sobre todo también pensando en que muchos pueblos indígenas tienen una expresión del voto, no solamente sus comunidades, ¿no? Sino cómo se expresan ahora, por ejemplo, los migrantes indígenas en ciudades, ¿no? Si existe un factor también ahí que pueda incidir en cuestión de la identidad indígena y la forma en cómo se expresan el voto, ¿no? Hay otras cosas a estudiar, o sea, también tal vez no son comunidades indígenas, pero son comunidades originarias en muchas ciudades, muchos pueblos que fueron absorbidos por la misma Ciudad de México. Guadalajara más Ciudad de México tiene pueblos que fueron absorbidos, ¿no? Y que podrían tener un factor de identidad que a lo mejor en la teoría no estamos tomando suficientemente en cuenta. Entonces, yo le agradezco realmente al compañero por tratar estos temas y pues también a todos los demás compañeros que expusieron acerca de sus diferentes trabajos. Ok, Ernesto tiene toda la razón. También agrego que la migración indígena sigue presente en otros países, como Estados Unidos. Tenemos muchas colonias indígenas mexicanas, conservan más su costumbre y uso que hasta de su propia comunidad. Eso también tenemos que dirigirnos, analizar, pensar cómo podemos, cómo pueden ellos aplicar en un cuerpo distinto, un país distinto, una costumbre y uso distinto, cómo han sufrido, cómo siguen sufriendo. Por eso los hijos han dejado ser colgados con esa tradición. También es muy importante conservar esta tradición que nos ayuda a ser orgulloso de nuestro origen como mexicano. También hay un tema que, ¿cómo se llama? Samaniego no se presentó sobre cómo definir la izquierda en México. ¿Cuál izquierda? ¿Cómo es? La izquierda mexicana tiene una historia muy amplia, desde que 1910 o antes empezaron a entender qué es la izquierda mexicana, qué papel tuvo a nivel internacional y a nivel desarrollo, el derecho de los obreros en México. Un papel muy importante. Hasta los partidos oficialistas siempre han colgado con esta estrategia de esta causa. El PRI tenía su participación, los obreros 30% que representan la fuerza política dentro del partido. No solamente esto, llegó en el 70, 80 a dominar todo el poder el grupo obrero mexicano. Hoy tenemos una izquierda de todos colores. Yo creo
izquierda más centro, más derecha que izquierda que representa Morena. Hoy día no vemos un cambio en la izquierda de la derecha. Hablando de la corrupción, hablando de innovación, hablando de transformación, no lo veo porque el mismo actores que acabaron con el México, con los neoliberalismo que aplicaron en su vida, hoy son de la gente que manejan la izquierda mexicana. Eso a mí también me deja mucho duda y me deja mucho espacio para analizar bien qué es la izquierda en México. La izquierda en México es la base sólida de construir una democracia que incluye a todos los mexicanos. Sin embargo, lo que veo hoy, hay divisiones que no deja buen sabor para entender qué es la izquierda en México. También tenemos muchas cosas, la cosa de Jorge Piña le corté, pero está muy bien su tema. A ver, yo creo, esperamos que la próxima contamos con Jorge de explicar más detalles sobre América Latina, la democracia. Con todo gusto. Sí, Jorge, no sé si quieres agregar algo, tenemos todavía 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. ¿Sí? Más bien centrar un poco la explicación o la justificación de por qué pensar fuera del paradigma institucionalista o funcionalista para poder construir espacios de análisis que nos permitan ver desde la experiencia de los ciudadanos cómo están construyendo a partir de ese conocimiento experiencial, fenomenológico, están construyendo la idea de la política. Porque la democracia pasa necesariamente por recoger esas ideas, más allá de lo que pensemos teóricamente. También cada ciudadano, cada grupo, cada país se ha hecho una idea de la política y de cómo esa política juega en su vida cotidiana, en sus expectativas futuro, de cómo se lee el pasado. Y entonces eso creo que es importante hacer ese ejercicio para poder dimensionar justamente cómo son nuestras democracias en realidad. Porque siempre las comparamos con los modelos teóricos y nos ponemos a discutir, y se ha visto en las últimas semanas, discusiones en distintos medios de comunicación, justamente, o debates al respecto, y siempre hay un referente a la teoría, y la teoría creo que está dejando de explicar algunas cosas que sí surgen de la vida cotidiana, de la experiencia, y que al final se transforman en conocimiento, y entonces ahí tenemos que tener esa perspectiva. Entonces va un poco dentro de esa inquietud. Gracias. Gracias a ti, Jorge. La verdad, agradezco a todos los colegas, compañeros que me acompañaron en esta mesa. Todos los temas son interesantes, son para abrir más debate sobre cada uno de esos, porque la verdad no hay una mejor que otra, todos inicio para mejorar el bienestar de los mexicanos, de los ciudadanos, de los americanos latinos. Sí, y así termina esa mesa. Le agradezco mucho su presencia. Adelante, vamos a otro tema. Sí, a las 10 de la mañana, ahorita salimos del aire unos 3 minutos. Estamos esperando que se conecte el doctor Jorge Enrique Culebro Moreno. La conferencia magistral será Gestión de Crisis y Administración Pública. No se retiren. Y el coordinador de la mesa será el doctor Ignacio López.